muchas gracias a todos y todas ustedes de corazón. Muchísimas gracias, porque aquí estamos no para iniciar una charla entre dos personas, sino entre todos los que estamos aquí y sobre todo con nuestro gran maestro y amigo, el doctor Mauricio Padilla, que imagino que todos ustedes conocen. Y yo quiero, con mucho cariño, como siempre, y con toda la gratitud de mi corazón, agradecer a Mauricio su presencia en la vida de todos nosotros ha sido fundamental. Ya saben que Mauricio es ingeniero en alimentos, tiene un doctorado en medicina natural, tiene un posgrado en educación integral para el bienestar, tiene una maestría en bioética y tiene un corazón y una mente brillante que la ha dedicado a la investigación y acercarnos las herramientas de cómo podemos tener una vida plena, larga, feliz, longeva, como este sueño, ¿verdad? Que hemos leído. Yo me acuerdo desde niña como que era así la búsqueda, ¿no? La búsqueda misteriosa de cómo tener una vida eterna. Bueno, pues podría sonar como algo simbólico, pero la importancia de la alimentación, ahora lo sabemos, ahora lo entendemos, las investigaciones ya están ahí en las plataformas, la importancia de la alimentación como una columna vertebral para que esto suceda. Y voy a decir, Maurice, una frase que hoy escuché de una amiga que me gustó y me impactó, que ya sabemos, y dijo, si no tienes tiempo para cuidarte hoy, tendrás que tener tiempo para enfermarte. Entonces, bueno, pues con esto, mi Maurice, vamos a empezar nuestro conversatorio para ver cómo podemos ir tejiendo este tema de los marcadores de la vitalidad y que todos tengamos un precedente de cómo saber cómo andamos. Bienvenido, Maurice. Gracias, Lucy. Bueno, gracias a todos y todas por conectarse el día de hoy. Gracias a Lucía, a Rita por hacer posible este encuentro de hoy. Me gustaría hacer una introducción breve sobre este tema de los biomarcadores y luego dar oportunidad a platicar entre todos, a ver qué podemos hacer para mejorar conforme el tiempo pasa, porque el tiempo sí pasa, y cuando pasa el tiempo y el espacio son dos dimensiones que están unidas, y nosotros entramos a este proceso espacio-temporal en el momento de la fecundación. Ese es el momento en donde empieza una serie de sucesos, en este caso en esas dos células que se unen, que no se puede detener de forma natural. O sea, en ocasiones el embarazo no prosigue porque el cuerpo no lo permite. Claro que se puede hacer de manera intervenir en ello, pero de manera natural a veces ocurre, pero generalmente cuando se quiere promover un embarazo, ese proceso continúa y ahí empieza el tiempo, empieza a correr el tiempo y empiezan a suceder cosas en el espacio. El espacio es el lugar donde estamos creciendo en el vientre materno. Al nacer, pues, otros fenómenos bien interesantes en donde empezamos a ingerir alimentos del medio ambiente a través de la madre, que cuando estamos en el vientre materno, pues ese elemento del espacio, del medio ambiente, lo obtenemos a través del cordón umbilical. Y cuando salimos del vientre materno, pues lo obtenemos ya sea del pecho materno o
alimentos sucedáneos lácteos que la madre nos puede ofrecer, pero hay una interacción del cuerpo con el entorno, en todos los sentidos. Esta interacción es con las leyes invisibles. Las leyes invisibles, pues, es la gravedad, la primera, no la podemos ver, pero es la que hace que nosotros al año más o menos podamos caminar. Juega un rol muy importante la gravedad en la formación de los huesos, de los músculos, de los tendones, y después permite que nosotros podamos vencer esa fuerza y adquirir balance y podernos parar y seguir caminando. Pero este tema de los biomarcadores es algo muy pertinente, sobre todo en la edad después de los 30 a 35 años de edad, porque existe una tendencia al deterioro. Y yo quiero compartir algo que algunos de ustedes han escuchado. Tal vez ahorita vamos a ver otras cosas que pueden complementar eso que escuchamos de este tema que hemos visto antes. Primero, ¿por qué se le llama así? ¿Por qué le llamamos biomarcadores de vitalidad? Es porque se podrían llamar biomarcadores de envejecimiento o biomarcadores de juventud, también podemos llamarlo. Y Llamamos biomarcadores de bienestar. Sí, le podemos llamar así, biomarcadores del bienestar, de la juventud, o marcadores también del envejecimiento prematuro. Y un biomarcador es una medida ponderable. Si se puede medir la juventud, pues sí se puede medir. Y se puede revertir el envejecimiento. Bueno, hasta cierto grado, el envejecimiento prematuro sí se puede revertir. Y queremos ver hasta dónde y cómo lo podemos hacer y en qué tejidos. Estudios bien recientes, estudiando lo que se ha denominado el metaboloma. Tú conoces el genoma, pero los genes generan un metabolismo y eso genera lo que se llama el metaboloma, el proteoma. Y a través de ello, si nosotros vemos el proteoma del corazón, de los huesos, de la piel, del útero, de la próstata, podemos ver que estos tejidos envejecen de una manera no uniforme. Es decir, estos tejidos envejecen de una manera peculiar, cada uno a su tiempo. Incluso por genómica propia, algunas personas pues pueden tener 105 años y tener una próstata de un chamaco de 25, pues. Es decir, tener una próstata intacta, que no está inflamada, que no hay hipertrofia. Dices tú, pero ¿cómo? O sea, tiene más de 100 años el señor, ¿no? Bueno, hay temas peculiares del genoma particular de cada quien, pero además en el promedio de la gente, los tejidos envejecen no de manera uniforme. Hay un envejecimiento peculiar de cada sistema y todos nosotros somos diferentes y queremos ver cómo somos diferentes. Una persona puede usar lentes, bueno, más o menos a los 45 años empieza a ver la presbicia, empiezas a no poder enfocar bien y luego a tener que ponerte lentes para leer, y poco a poco hay un deterioro, ¿sí? La pregunta es, ¿se puede prevenir? ¿Se puede revertir? ¿En qué medida? ¿En qué tejidos? Y eso es lo interesante. Entonces, esa palabra rejuvenecer, que está muy trillada, definida de una manera más analítica, racional, rejuvenecer quiere decir recuperar funciones que se han perdido. Recuperar la capacidad de regulación
de las funciones. Por ejemplo, eh, la, el deterioro de la capacidad de regular el azúcar en la sangre. Eso se va perdiendo poco a poco con la edad. Entonces, recuperar esa funcionalidad del cuerpo quiere decir rejuvenecer, porque tú la puedes tener a los 45 años cierto nivel y la puedes pasar a lo que tenías a los 20. Igualmente, la función del riñón, ¿sí? Se puede medir la función de tu riñón con la tasa de filtración glomerular. Es es una fórmula muy sencilla. Hay dos fórmulas que se usan la creatinina, los niveles de creatinina en la sangre, que la elimina el riñón, y esos niveles de creatinina y tu peso, tu estatura, eh, nos pueden dar lo que se llama la capacidad estimada de filtración glomerular, del glomérulo, de la nefrona. Entonces, debe andar arriba de 90. Pero ¿por qué vemos personas de 45 años que tienen 60? ¿Y por qué vemos personas de 95 que tienen arriba de 100? Es obvio, los órganos se deterioran de una manera no uniforme y de una manera particular de cada persona, porque cada uno traemos una carga determinada, una constitución. Y esa constitución quiere decir unas ciertas vulnerabilidades en el cuerpo. ¿Solo podemos revertir lo que medimos? No, no creo que sea esto así, pero ¿se facilita revertir lo que medimos? Sí, eso sí, porque te das cuenta. En el Oriente la palabra eh, darse cuenta es sinónimo de sabiduría. En el Oriente se llama el acto de darse cuenta a saber algo. A diferencia de estar informado de algo, no, saber algo, involucrarte en ese saber es darte cuenta. Bueno, y aquí tenemos que hacer estudios con un enfoque salutogénico. Y aquí es muy importante este tema. Hace pues sí, unos minutos estaba viendo una persona de casi 70 años con una filtración glomerular de eh, de 67. Y entonces a ellos le dijeron que le funcionaba el riñón al 50%, ¿sí? Pero tú ves otros parámetros dentro de su estudio y ves que eso no es así tal, porque la asustaron y pues bueno, tengo insuficiencia renal y pues no tiene insuficiencia renal, su creatinina está en un nivel de 1, pero su dieta está muy deteriorada porque su nivel de urea y del nitrógeno de la urea, que son los elementos que se forman cuando tú comes exceso de proteína, el cuerpo no puede almacenar la proteína y pues los aminoácidos eh, son deaminados, se les quita el grupo amino, el grupo nitrógeno, genera amoníaco, este es tóxico, entonces el cuerpo junta dos amoníacos en una molécula de urea y la puede sacar por la orina. Entonces, cuando tú ves muy alto el nivel de urea, esta persona la tenía muy pasada la urea y el nitrógeno de la urea también, pero la creatina un nivel adecuado y eh, la el nivel de filtración glomerular estimado, ¿sí? La tasa de filtración glomerular la tenía aproximadamente en 67. Entonces le dijeron que tenía el 50%. Pero esta persona, haciendo una dieta adecuada, interviniendo, bajando, moderando el nivel de proteínas, subiendo la fibra, dando alimentos ricos en minerales. Afortunadamente su nivel de potasio estaba bien porque cuando una persona pierde función renal, a veces el potasio se eleva en la sangre y tú no le puedes dar algunos alimentos altos en potasio. Esto complica cosas. Pero, ¿por qué hablo de este tema? Bueno, porque estudios con enfoque salutogénico
¿Cuál es la diferencia de estudiar un estudio con enfoque patogénico? Bueno, pues una persona, un nefrólogo, ve un estudio de estos con una tasa de filtración glomerular de 67, debe estar arriba de 60, eh, idealmente arriba de 90. Entonces le dice a la persona, bueno, pues a usted le faltan algunos meses para poder dializarla, ¿no? Claro que la persona se asusta, pero no es así. Esa persona puede rejuvenecer la capacidad de filtración de su riñón, ¿sí? Cuando tú le das los insumos apropiados para dejar de forzar el riñón. Y esta persona, en 5 o 6 semanas, va a tener su nivel de urea y de nitrógeno urea le va a bajar a menos de la mitad, ¿sí? Y se va a meter en rango. Y su tasa de filtración glomerular también va a mejorar porque esa depende de la creatinina y esa se va a mejorar, pero a lo mejor en 2 o 3 meses. ¿Qué les quiero decir? Que cuando tú ves un estudio, tú el estudio lo ves o para ponerle una etiqueta al paciente y diagnosticarlo de tal manera y ya crear un futuro médico para esa persona, o lo puedes ver con el enfoque, ¿cómo puedo revertir esto? ¿De qué manera puedo revertir esto? Y eso tiene que ver con el estilo de vida. Y el estilo de vida tiene que ver con tu sueño, tu ejercicio y muy especialmente en estos casos con el riñón. Sobre todo en caso, con la alimentación, perdón. Sobre todo en casos del riñón, del hígado, del tubo digestivo en general, eh, tenemos que ver muy especialmente la alimentación. Entonces, un enfoque salutogénico quiere decir ver cuánto le falta para estar en salud óptima. El enfoque patogénico es cuánto te falta para poder, pues, dializarte o meterte al hospital o hacerte una cirugía o medicarte, ¿sí? Entonces, son dos enfoques muy diferentes y queremos, claro, en los talleres que hacemos en el SIX desde hace muchos años, queremos enseñarle a las personas cómo hacer esto, cómo ver un estudio con enfoque salutogénico y no irte con lo que vas a ver, meterte a internet y ver en Google o incluso preguntarle a inteligencia artificial de cosas. La inteligencia artificial lo único que hace es pepenar información que ya le metieron ahí, ¿sí? Pero no, la inteligencia artificial no va a pensar como un humano, al menos ahorita no. Ahorita no puede hacer esto porque son lenguajes verbales, son lenguajes que dependen de la palabra escrita en este sentido. Entonces, no puede ahorita tener ese criterio y por eso te dice la inteligencia artificial, oye, yo soy un programa, pues, o sea, no te vayas a fiar de lo que yo digo porque puede haber errores ahí. Sí, y a veces garrafales, ¿no? Pero si tú tienes un criterio adecuado, tú puedes usar esa información con un criterio adecuado. Pero si quieres que la inteligencia artificial te responda algo coherente, bueno, necesitas hacer preguntas coherentes. Y si tú tienes una información previa, tú sabes interpretar lo que te diga la inteligencia artificial y lo pones en una perspectiva, ¿sí? No para guiar tus decisiones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de los biomarcadores? Muy sencillo, es prolongar la vida sana, ¿sí? La esperanza de vida ha ido subiendo en el mundo entero, en todos los países ha ido elevándose eh, en edad, ¿sí? Pero no necesariamente la esperanza de vida saludable. La esperanza de vida sí, porque tú tienes una persona hipertensa, un diabético, lo medicas y pues no se muere pronto. Entonces dura más tiempo, pero dura más tiempo con su discapacidad metabólica, con su problema metabólico. No queremos decir que los medicamentos no sirven. Los medicamentos tienen su utilidad, tienen su uso, pero lo que queremos es
que los medicamentos no estén regulando funciones que tú puedes regular con tu estilo de vida. Eso es la parte central. Y en ese sentido, pues, claro que a nosotros nos gustaría en el SIX en 1984, Lucy, cuando dimos el primer taller del SIX. Empezamos a trabajar toda esta propuesta en el 83 y creo que el primer taller fue en el 85 o 84. Y Sí, creo estamos que en la sí, generación 51, exacto. Entonces, en porque a ese veces tiempo, íbamos a dos lugares, ¿te acuerdas? Al mismo sí. tiempo. Y recuerdas, Lucy, que el planteamiento en ese entonces, o sea, en los 80, era de invitar médicos. O sea, como hacerlo como una especialidad para médicos y profesionales de la salud, psicólogos y también enfermeras y, y también profesionales de la salud, ¿sí? Eh, Pues fueron algunos médicos que yo invité, un ginecólogo, por cierto, muy amigo, que sí estuvo en ese taller que hicimos en el 85 en Chapa de Mota, y, y claro, ellos estaban sensibilizados a esto, pero no tuvimos mucho éxito en el tema de atraer médicos. Ahorita ya pasó más tiempo, pues ya pasaron casi 50 años, y pues sí, 50 años de hecho, y todavía nos interesa enseñar a médicos eh, cómo puedes tú aprender más de la salud, en el sentido de interpretar exámenes, estudios clínicos, estudios de gabinete, todo, pero con el enfoque salutogénico. No quitar el otro enfoque, que debemos estar sensibles, que si la persona tiene una patología seria, tú puedas tener esa captación de un estudio, pero eh, la gran mayoría de los estudios que no tienen unas patologías serias, que tú puedas ayudarle a esa persona a mover su cuerpo a un estado de mayor funcionalidad. Incluso cuando hay patologías muy serias, poder mover esa persona a, a un lugar de mejor funcionamiento para que en algún día no tenga que depender de enfoques únicamente farmacológicos. Bien, entonces quiero tocar este tema breve y después pues abrir la charla, ¿no? Eh, la entropía, la entropía tiene que ver con la tendencia al deterioro. Es una fuerza de la física, como la fuerza gravitatoria que todo lo lleva a la materia, a la Tierra. Bueno, también, asimismo, la entropía todo lleva al deterioro. Es una fuerza en la vida, en la física. Pero también hay la otra tendencia al orden, que se llama sintropía. Esta tendencia al orden, sobre todo, es en los cuerpos biológicos. En la materia no biológica, vamos a ir en la materia, se le llama materia inerte, un pedazo de metal, cualquier cosa así. Eso, la entropía se lo lleva, porque si tú lo dejas allá afuera, la humedad y, y, y la temperatura lo van a deteriorar y lo van a deshacer con el tiempo. Pero en la biología hay otra tendencia que le llaman sintropía. Esa tendencia, ese nombre la acuñó este Nobel en medicina. Él ganó el Nobel en medicina y fisiología en 1937 por su trabajo con la vitamina C, el ácido ascórbico y los flavonoides, que entonces le llamaban la vitamina P. Ahora ya ese nombre no se usa, pero sí se le llamaba. Un bioquímico húngaro, médico, investigador, que terminó sus días en los Estados Unidos, pero que hizo grandes aportes. Uno de ellos fue esto: la sintropía es la autoorganización y coherente en los sistemas biológicos. Nosotros somos un conjunto de sistemas biológicos en los que puede predominar la entropía o la sintropía. ¿Y de qué depende eso? Depende de los insumos que tú le des. Insumos quiere decir
alimentos, agua, aire y luz. Los 4 niveles de insumos que nosotros requerimos para que nuestro organismo funcione de manera muy óptima. Este señor fue también un físico, Richard Feynman, y él habló, este señor era divertido, pues tú ves, él le gustaba tocar música, igual que Einstein, pero Einstein tocaba el violín. Este individuo, le gustaba tocar los tambores, ¿sí? Y él decía, invierte la flecha del tiempo y permite que la información se mueva del futuro al pasado. ¿Cómo puede ser que la información se mueva del futuro al pasado? Eh, en la física, eso ya es posible. En la materia, tú ves cuando se cae una taza, tú tienes una taza con un líquido y se cae, esa taza se va a romper y el tiempo y el espacio la llevaron a un estado de desorganización. Pero en el mundo biológico, esa desorganización puede repararse, regenerarse y pasar lo que dice Feynman, la flecha del tiempo, información se mueve en sentido contrario. Pero esto requiere de un enfoque primero en la mente. No me refiero a algo esotérico, cósmico, galáctico, que necesito. No, 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 no. Muy simple, muy simple. Se necesita que tú sepas que en la biología hay esa facultad. No solo hay esa facultad de la sintropía, sino que la sintropía está alambrada en el sistema. El sistema tiende a autorregenerarse con el tiempo. No quiere decir que no hay un deterioro, pero el deterioro no es igual a la enfermedad. La enfermedad es un conjunto de disfunciones y pérdidas de la capacidad de regulación que ya es tanto que ya no puede revertirse porque son muchos parámetros los que ocurrieron al mismo tiempo y ya esa capacidad está muy disminuida y la persona pues pasa a otro estado de la materia, ¿sí? Como han dicho los maestros, la muerte, más bien la vida después de la muerte, pues no existe. La vida después de la muerte no existe. No existe porque no hay muerte. Hay nada más vida después de la vida. O sea, hay otro tipo de vida después de esta vida y la muerte que nosotros vemos es una ilusión porque la parte física, el componente material de la biología, sí, la entropía se hace cargo de él y lo recicla, ¿sí? Si Jesús, el Maestro Jesús, hace 2000 años, bueno, algunos amigos me dicen, oye, pero ¿cómo pones ese ejemplo si ni siquiera sabemos si existió? Bueno, le digo, suponte que sí existió, pues, o sea, hay personas que creemos que es verdadero, que sí existió, pero no importa, si crees que no existió, nada más suponte que sí existió, y si quieres, déjalo a él en paz y pues pon los discípulos de él sí se murieron y sus átomos andan circulando en el cosmos y pueden formar parte tuya esos átomos. Es decir, la materia no se pierde, la materia solo se transforma y nuestros cuerpos son parte de los átomos del universo. Suena como muy mágico esto, digan, pero no es mágico, es física pura, ¿sí? En el Big Bang, en el momento del Big Bang, se crea el hidrógeno, se crea el litio, un poquito del berilio, y los demás elementos se forman cuando se forman los soles. Pero nuestra materia de la Tierra y de nuestro cuerpo es materia que viene del cosmos, pues. Es decir, estamos viviendo un- un- en un hogar muy grande, oigan. Y nuestro hogar
más cercano, pues es la Vía Láctea. Y honestamente tenemos que agrandar nuestra percepción para que las cosas, verlas como son. Tenemos ese hogar grande, ¿no? Pero aterrizando un poquito más aquí, y para llegar al final de mi exposición, los biomarcadores los desarrolló 3 individuos, Evans, Thompson y Rosenberg, 3 personas que escribieron este libro de biomarcadores de vitalidad y que mencionaron 10 biomarcadores. Y esos 10 biomarcadores prolongan la vitalidad, revierten la tendencia al deterioro biológico, posponen la incapacidad y previenen la disfunción. De hecho, la más común con la edad se llama sarcopenia, ¿sí? Hace unos días estaba escuchando a una chica traumatóloga que sí hace unos videos en YouTube que me parecen bastante interesantes, porque ella sí habla de ciencia y hablaba de la sarcopenia, como la pérdida de tejido muscular tiene una relación directa, muy directa, con el cerebro, con la capacidad de evitar el deterioro de la cognición y de la memoria. Por lo tanto, disminuir esa sarcopenia, la pérdida de músculo, aquí dicen la edad adulta. No, pues eso empieza a los 35 años de edad, ¿sí? Entonces, los biomarcadores de vitalidad que ellos hicieron fueron la masa muscular, que tú la puedes medir, esa masa muscular con bioimpedancia, la fuerza muscular, que la puedes medir con un dinamómetro, el porcentaje de masa grasa, que también se puede medir fácilmente con el DEXA o con bioimpedancia también, muy sencillo. Básculas que son muy sencillas, ya pueden medir esto. La densidad ósea, que se puede medir con un densitómetro por medio de la tecnología esta DEXA. La flexibilidad, ellos no incluyeron esta. Yo puse la flexibilidad porque también está dentro de la definición. La definición de un biomarcador es que se deteriora con la edad, que se puede medir y que se puede ser revertido con estilo de vida. Entonces yo por eso agregué aquí el número 5, que es la flexibilidad, y los ordené en los estructurales, los metabólicos. Todos estos metabólicos ellos los mencionan, ¿sí? Pero agregué otros funcionales que quedan con la misma definición, que son la capacidad antiinflamatoria del cuerpo. Tenemos una reserva antiinflamatoria, el balance inmunológico, las células NK, la inmunoglobulina secretora que está en todos los epitelios, la nariz, etcétera. Porque entra el COVID y tú podías en tiempo de este virus, el SARS-CoV-2, que tú estabas positivo, te decían, no, es que tú eres un positivo asintomático. ¿Cómo? ¿Cómo positivo asintomático? Sí, es que ahí traes el virus. Ah, pero tengo la enfermedad. No estás enfermo, pero traes el virus. Oigan, qué tontería más grande, oigan. Los virus, las bacterias están en todas partes, son completamente, están por todos lados. Los traemos en todas partes, en los tejidos los puedes medir, incluso en la sangre los puedes medir. Pero eso no quiere decir que están activos creando un cuadro, una entidad nosológica, una enfermedad. También nuestra capacidad antioxidante tú la puedes medir, la capacidad aeróbica, la presión arterial. De la presión arterial sí fue uno de los que ellos mencionaron, pero no mencionan el balance hormonal, que también se deteriora, también lo puedes medir y también lo puedes revertir. Otro es la capacidad de desintoxicación celular. Nosotros tenemos una capacidad de las toxinas que entran. Vamos a poner el ejemplo del glifosato. El glifosato es el agroquímico herbicida más diseminado en todo el planeta Tierra. Pues, o sea, cualquier persona que se mida en la orina va a traer glifosato, ¿sí?
Pero sabemos perfectamente bien que está muy bien documentado que en solo una semana de utilizar solo alimentos orgánicos, el glifosato en la orina y otros agroquímicos muy tóxicos disminuyen 90%, solamente una semana de tomar alimentos orgánicos. La capacidad de autofagia quiere decir la capacidad de autorrenovación celular, la estabilidad del genoma, la regeneración celular, la capacidad digestiva, la calidad del microbioma. Todo esto, yo agregué todo esto a los biomarcadores, ya son 22. Ellos empezaron con 10, pero ahorita los podemos ensanchar porque todos estos quedan con el mismo patrón, de que se pueden medir, de que se deterioran con la edad y que se pueden revertir. Bien, yo quisiera dejarlo aquí porque podríamos entrar en detalles, pero no quisiera entrar en detalles más que detalles que les interesen a ustedes, que sean pues del interés de ustedes, ¿sí? Así que, Lucy, yo quiero aquí pues dar oportunidad a que tú intervengas y también hacer preguntas que la gente pudiera compartir de su experiencia o refutar o decir que estos son puras tonterías. También es válido, todo es válido, no hay ningún impedimento. Adelante. Gracias, Maurice. Bueno, lo que yo quisiera resaltar es justamente esta capacidad natural, como le llamas tú, la alambrada maravillosa que tenemos en muchos planos para poder mantener una vitalidad y también saber el poder que tenemos nosotros para poderlo hacer, de no depender de nadie, absolutamente de nadie, más que de una buena información para poder trabajar cada uno de nosotros y vivir esos 125 años que nos dicen los textos antiguos.